Al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos. Bueno, le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque pues podemos estar aquí en su casa, con vida, con salud, con esperanza. Amén. Le voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 27. Al escuchar que la pastora toca este pasaje, justamente es donde Dios me ha dado la palabra para compartir hoy. Creo que estamos siendo, ¿cómo se dice? Confirmando Dios el mensaje y que estamos conectados en el Espíritu, ¿cierto? Es que esta iglesia es muy bendecida. Dice el Salmo 27 del versículo 4, lo vamos a leer hasta el 6, dice de esta manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El título del tema es un ministerio o el ministerio de un siervo. Y eso es lo que vamos a tratar, el ministerio que Dios nos ha dado. Como siempre, pues oramos y le decimos: Señor, danos la palabra para tu pueblo, para tu iglesia, para lo que has comprado con tu sangre preciosa, para tus hijos. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas? ¿Qué quieres que hagamos nosotros, Señor? Y en base a eso, pues, viene la palabra, ¿cierto? David, como siempre, es un ejemplo de fe, de perseverancia. Dice que él caminaba conforme al corazón de Dios. Es maravilloso porque los profetas, obviamente, que ellos servían al Señor y eran hombres entregados, consagrados, hombres que sacrificaron todo para servirle a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero la Biblia resalta a David de una manera, pienso que nosotros también, pero a David es que se le da como título, que dice que David caminaba conforme al corazón de Dios. Podríamos nosotros decir eso mismo: nosotros estamos esforzándonos, luchando por poder caminar conforme al corazón de Dios, conforme a los propósitos de Dios. ¿O qué es lo que yo estoy haciendo realmente? Bueno, a veces el no estar en el lugar correcto, el perder la brújula. Digo esto porque pues en la Biblia encontramos el caso del profeta Jonás, que cuando Dios lo llama para que él vaya a Nínive, Jonás no estaba de acuerdo. O sea, mientras que Dios había decidido que Jonás haga una cosa, Jonás quería hacer otra. Porque si somos siervos de Dios y si sabemos que Dios nos ha dado un ministerio, pues tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Aquí no es cuestión de gusto. Alguna vez me preguntaron: ¿y usted ya está acostumbrado? Como dicen acá, usted ya está bañado. Y yo me puse a pensar en el ministerio de Jonás en ese momento y dije: pero es que esto no es cuestión de si me gusta, si me acostumbro, si no me acostumbro, si me siento cómodo o incómodo, si mis sentimientos están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso no tiene que ver nada. Y Jonás es un ejemplo de eso, ¿cierto? Los sentimientos de Jonás, su concepto personal, su forma de ver, de juzgar, de entender, era una cosa y la voluntad de Dios era otra. Y Jonás tenía esa lucha. ¿Por qué? Porque él no se había entregado totalmente a Dios, a la voluntad del Señor. En cambio, David sí. Vemos también en el Nuevo Testamento a Pablo, a Pedro, pero estamos viendo ahora mismo a David, cómo este hombre se entrega totalmente a Dios. Y de una manera tan impresionante, porque el pasaje que acabamos de leer dice: una cosa he demandado, he pedido, prácticamente como que le está diciendo, lo he hecho una exigencia. Le he dicho a Dios que por favor, así como nosotros cuando vamos a exigir algo que es nuestro, que nos pertenece,
oiga Señor, deme eso que es mío, o por favor atiéndame, que yo estoy cumpliendo con los requisitos para que usted me atienda y usted está distraído como que atendiendo el teléfono u otra cosa y a mí no me atiende. O cuando uno va al médico con un dolor y el médico está conversando por otro lado y uno dice, oiga médico, pero por favor, yo estoy aquí que no soporto este dolor y usted no me atiende. Entonces, David cuando dice una cosa he demandado a Jehová es como que le dice, Señor, por favor, pon tu mano poderosa y conforme a como está escrita tu palabra, exijo que tú me ayudes, que tú que yo quiero estar todos los días en tu casa, Señor. Ayuda, moldea mi corazón. Quiero estar todos los días en tu casa. O sea, David no estaba pidiendo otra cosa. Él no estaba pensando de pronto en los beneficios materiales, físicos o cosas así. Él lo que quería era estar en la presencia de Dios. ¿Cierto? Y cuando él entra a esa presencia de Dios, es cuando, digo yo, en esta experiencia que Dios me ha permitido tener con él, y también obviamente en la palabra encontramos muchos ejemplos, que cuando tu relación es más íntima cada día con el Señor, podemos ver las cosas con mucha claridad. Aún las del pasado, perdón, que de pronto nos pasaron y uno dice, ¿por qué me pasaron estas cosas? Dios te las aclara, aún las del pasado. Y te aclara las del presente. ¿Por qué están pasando estas cosas? Dios te las aclara. Y el futuro, te muestra el futuro. Por eso es que la Biblia tiene pasado, presente y futuro. Cosas que aún todavía no han sucedido, están escritas en la Biblia. Y se las reveló al hombre. Quiere decir que a nosotros también Dios nos puede revelar, pero ¿a quién le reveló realmente? A cualquiera no. El Señor le revela lo más profundo de su sabiduría, de sus proyectos, propósitos, de sus planes. Y podemos ver también su presencia. Es cuando nosotros anhelamos, como este siervo David, vivir en su presencia, vivir en la presencia de Dios, no en la presencia de los demás, de nuestros amigos, vecinos, de nuestra familia. Eso lo tenemos a nuestra familia y podemos disfrutarla todos los días de nuestra vida. Pero qué tan cerca está Dios de mí. El Señor le dice a Zaqueo, Zaqueo, ven, baja, desciende. Es necesario, Zaqueo, que yo pose en tu casa. ¿Sí? Zaqueo también buscaba al Señor. Tal vez Zaqueo no decía, Señor, una cosa he demandado a Jehová, esté yo en su casa todos los días de mi vida. No lo decía, pero sus actos, su forma de obrar, decía que Zaqueo anhelaba la presencia de Dios en su vida. Y cuando el Señor lo llama, obviamente Zaqueo entiende que ese es el momento en que se abre esa puerta que él estaba anhelando encontrar. Cuando uno se convierte a Cristo, se abre una puerta. Cuando tú le entregas tu corazón, tu vida al Señor, cuando tú tomas una decisión seria de vivir en intimidad con Dios, se abre una puerta y Dios te llama a venir. Cuando Jesús llama a Zaqueo, la puerta estaba abierta. Le dice a Zaqueo, puedes entrar. Antes estaba cerrada, pero ahora está abierta. Y puedes entrar hasta el lugar santísimo. Dice la Biblia que cuando Dios manda hacer el tabernáculo, había 3 lugares. El lugar de los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar de los sacrificios, pues era hasta donde podían llegar los sacerdotes que sacrificaban, ni siquiera el pueblo. El pueblo estaba fuera del tabernáculo. Jamás podía entrar al tabernáculo. Solo los consagrados podían entrar al tabernáculo. Es decir, como que si este fuera el tabernáculo, este lugar de reunión, pero la gente se podía quedar afuera. Acá adentro solamente los sacerdotes, ¿cierto? Los que sacrificaban en la primera parte, los sacerdotes más consagrados, entre el sumo sacerdote y otros, los ancianos, líderes rabinos, en la segunda parte, que era el lugar santo, pero en el lugar santísimo no entraba nadie. Una vez en el año solamente podía entrar el sumo sacerdote, es decir, el líder principal de todos los sacerdotes. Era el único que podía entrar una vez por año. Y tenía que estar en completa comunión con Dios. Si no tenía esa plena comunión con Dios, no podía entrar. Y si entraba, estando así, no en plena comunión con Dios, dice la palabra, era muerto al pisar el lugar santísimo. Imagínate. Pero cuando Jesús muere en la cruz, se cae
todos esos obstáculos que no dejaban entrar al hombre hasta el lugar santísimo. Y ahora el hombre entra hasta el lugar santísimo, pasa por el lugar de los sacrificios, pone su vida en el altar del sacrificio. Allí el hombre entrega su vida. Dice la Biblia que en el tiempo de la ley de Moisés, antes de Jesús, el pueblo traía los sacrificios y los entregaba a los sacerdotes, y los sacerdotes los ponían sobre el altar y eran quemados en el altar. Pero cuando Jesucristo se entrega en la cruz, ya somos nosotros los que podemos entrar al lugar santo, al lugar de los sacrificios, primeramente, y ponemos nuestra vida en sacrificio, entregamos nuestra vida. El bautizo representa esa muerte allí, en el lugar de los sacrificios. Ese es el primer paso, el bautizo. ¿Cuántos son bautizados aquí? ¿Sí? Bueno, los que no se han bautizado todavía no han entrado ni siquiera al lugar de los sacrificios. Y de ahí les toca entrar al lugar santo y después al lugar santísimo. Así que hay que bautizarse. Si conoce por ahí a alguien que está viniendo a la iglesia y no se ha bautizado, pues dígale qué debe hacer. Entonces, ya habiendo entregado su vida al Señor, ahora sí puede entrar al lugar santísimo. Después, al lugar santo, perdón. Después del bautizo y todas esas cosas. Ya puede subir al altar, ya puede predicar, dirigir un servicio, cantar, o sea, ya su vida le pertenece a Dios. Y después viene el lugar santísimo, donde recibe al Espíritu Santo de Dios y ahora sí le sirve a Dios como un ministro de la palabra. Ya puede recibir un cargo en la iglesia, anciano, evangelista, pastor, maestro, lo que el Señor, el don que el Señor le dé, ya lo puede. Ministro de alabanza, presidente de jóvenes, de caballeros, de damas, de niños, ya puede hacerlo, porque ya entró al lugar santísimo. Ahora, cuando ya nosotros recibimos el ministerio y ya Dios nos ha dado ese lugar de servirle como ministros de la palabra, Él empieza a revelarnos. Ya tenemos una comunión íntima con el Señor y Él empieza a revelarnos sus propósitos, empieza a revelarnos su voluntad, empieza a revelarnos lo que Él quiere hacer. Miren lo que pasa con el profeta Samuel, cuando es traído al templo y entregado a Dios, símbolo de un cristiano cuando se convierte. Entonces Samuel ya servía a Dios en el templo, en presencia de Elí, quiere decir que Elí era su maestro, y allí estaba él sirviendo en el templo, en la casa de Dios. Pero llegó el momento en que Dios ya quería usarlo con el ministerio que Dios tenía para él. ¿Qué hace Dios? Nos llama a Samuel. Samuel pensaba que nunca había oído la voz de Dios, pensaba que era Elí el que lo llamaba. Por tercera vez, dice, fueron 3 veces, y Elí se da cuenta que Dios era el que lo estaba llamando, y le dice: Samuel, el Dios es el que está llamando. Así que dile: heme aquí, Señor. Y así fue. Cuando Dios vuelve y le dice: Samuel se levanta y le dice: Señor, heme aquí. ¿Qué significa eso? Que ya era el momento que Dios quería usarlo. Cuando Dios empieza a llamarnos al ministerio, empieza a revelarnos su propósito, su voluntad, nos dice: mira, yo quiero que me sirvas en esta área, y en esta área, y en esta área, y quiero que hagas esto y esto y esto. Es el momento. Es el momento, como el momento de Pablo, cuando el Señor lo llama también y le dice: Pablo, quiero que me sirvas. Es el momento. Cuando Dios llama a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Mateo, es el momento. Él te va a llamar. El pastor de pronto es alguien por donde Dios te va a llamar a su presencia, ¿cierto? Como por ejemplo el caso de Andrés, que fue y trajo a Pedro y trajo a otros a la presencia del Señor, y el Señor ya empezó a tratar con Pedro y con los otros, y después de que Pedro lo negó 3 veces y todo eso, esa fue la etapa de Pedro en que tuvo que ser limpiado de su altivez, de su arrogancia, de su carácter, moldeado en esa etapa para el ministerio, que también nos va a pasar a nosotros, que cuando venimos al Señor, en algún momento nos sale ese orgullo, esa jactancia, esa arrogancia, y el Señor tiene que bajarnos de nuestra nube, ¿cierto? Pero cuando esas cosas pasan, no es porque Dios te está desechando o porque ya tu buen nombre se vino al piso, no, sino que a veces Dios tiene que usar ese medio para bajarnos de nuestra nube. Amén. Y cuando ya Pedro, pues, el hombre quedó como chancleta vieja, ¿cierto? ¿Has visto esas chancletas que a veces le ponemos hasta un alambrecito porque todavía no sirve para chancletear por ahí por el patio? Bueno,
Pedro quedó peor. Pero el Señor fue y lo buscó, ¿cierto? Con su misericordia y le dio una oportunidad. Y ya Pedro tenía obviamente otra actitud, ya no estaba así todo alzado, todo, mejor dicho, sino que ya vamos a decir, su actitud era otra, humilde, sabía lo que había hecho. Entonces eso también Dios va a hacer con nosotros, nos va a moldear, nos va a bajar de nuestra nube, ¿cierto? Y cuando eso viene, llega el momento en que Dios te dice, ahora sí, quiero que me sirvas. Con un corazón humilde, sencillo, con un perfil bajo, quiero que me sirvas. Y esa es la parte donde quiero llegar. Yo no sé si a usted Dios le ha dicho en algún momento. Te llamó a través del pastor cuando te dijo, sirve en esta área, ayúdame en esta área, mira. Porque la mies es mucha. La mies es mucha. Hay varias áreas dentro de la iglesia donde tenemos que trabajar. A veces se necesita un predicador, ¿cierto? Que estén preparados. A veces nosotros decimos, avísenme con 15 días de anticipación. Yo digo, en la Biblia, ¿dónde encontramos eso? 15 días de anticipación para que el Señor pueda predicar o tal persona pueda predicar. La Biblia dice que hay que estar preparado para toda buena obra. Me ha tocado vivir esas experiencias, por eso es que yo de pronto les hablo en esta parte. Llego a una iglesia, pues ese día no me tocaba predicar, lo que pasa que quería congregarme, quería estar en la casa del Señor ese día,